Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, estamos de regreso en este programa Cleu Proyecta tu Voz. El día de hoy estoy en compañía de la doctora Zaira, quien fue mi profesora en Cleu, y estamos hablando sobre feminicidio y violencia feminicida. Y antes de la pausa, la profesora pues se quedó contándonos pues este paso de lo privado a lo público, a lo que importa, bueno, más bien todo importa, ¿no? Pero a esta parte que ya no se queda en un caso aislado, ¿no? Uh-huh. Sí, un poquito esto que comentamos, que tenemos que empezar a ver que cuando se comete un feminicidio por parte de una pareja va más allá de un problema personal, porque cada vez hay más una tendencia creciente, ¿no? Y cada vez más se va volviendo un problema social. ¿Por qué? Porque muchas veces todavía podemos ver en redes sociales y demás comentarios como, bueno, es que la chica está tomando una mala decisión al andar con esta persona y pues si está viendo que tiene reacciones violentas en otros ámbitos, cómo no quería que en algún momento fuera violento con ella, ¿no? Entonces, es importante empezar a ver el asunto como un problema estructural. Y aquí quiero citar justamente a Marcela Lagarde cuando ella habla de una violencia feminicida, no de esto que decíamos, ¿no? Como feminicidios aislados. Uh-huh. Esta violencia feminicida que ella dice hay 3 órdenes de responsabilidad que tenemos que empezar a ver de una manera como muy clara, ¿no? Cuando se comete un feminicidio, hay en realidad 3 órdenes de culpa, le llama ella. Que el primero, por supuesto, es la persona que asesina, porque no podemos empezar a quitarle como esa responsabilidad, claro. ¿No? Tenemos que ver a esa persona que está asesinando y más aún, es importante que esta persona sea castigada, porque en el feminicidio está imperando una gran impunidad. Claro. Y ese es un problema muy fuerte. Y eso nos lleva al segundo orden de culpa, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras instituciones? No podemos hablar de una cultura de la legalidad ahora y el fomento de una cultura de la legalidad cuando hemos perdido la confianza en nuestras instituciones porque no están de alguna manera respondiendo a este problema, ¿no? Quiero decir que últimamente, al paso de que cada vez son más las organizaciones sociales y civiles que están trabajando para visibilizar este problema, es que cada vez más hay programas justamente de gobierno que ya están tratando como de contener estas violencias, ¿no? Haciendo programas por la no violencia de género, incluso de nuevas masculinidades, etcétera. Sin embargo, todavía impera una gran impunidad. Muchas veces estos programas no son bien llevados a cabo y es por eso que el segundo orden de culpa es justamente al gobierno, a las instituciones. Uh-huh. Tienen que estar dando respuestas claras y concretas y que deje de imperar esa impunidad. Y como tercer punto, bueno, hablamos ya de una culpa social. ¿Hasta dónde realmente esta violencia feminicida la estamos potenciando cuando seguimos diciendo, bueno, es que para qué sale a las 3 de la mañana? Es que tu hija tienes que obedecer, es que tu hijo tienes que mantener y si tú mantienes bien, entonces tu esposa te tendrá que obedecer, ¿no? Muchas de las cosas que están teniendo ese lugar, digamos, no es como se llega a decir muchas veces, es culpa de la mamá, ¿no? La mamá que creó y que fue criando a machistas y a princesas y entonces viene, digamos, ahí como la responsabilidad a partir de la crianza. Claro. Y la crianza necesariamente es materna, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cosas. Por supuesto que no, pero sí debemos de entender que como sociedad, las mujeres también muchas veces participamos de esa violencia feminicida, hombres y mujeres, entonces que tenemos que empezar a verlo cómo salimos de los roles tradicionales y empezar a educar desde la equidad, me parece que es uno de los pasos fundamentales, ¿no? Empezar a ver que como sociedad estamos contribuyendo a la violencia feminicida en tanto seguimos perpetuando los roles y los estereotipos de género. Eso por un lado, pero esa violencia feminicida no es solamente, viene de la crianza,
también es cierto, pero también tiene que ver con todo lo que consumimos socialmente, porque no solo nos educa la Mamá. casa, no solo nos educa mamá, el padre ausente también educa, por Claro. ejemplo, ¿no? El padre que está presente y que mantiene un discurso de dominación un poco masculina, también está educando. La televisión está educando, ¿no? El radio nos está educando. Todas las canciones, toda la cultura, un poco como retomando nuestras clases, ¿no? Todo ese universo de símbolos y significados que vamos tomando en nuestra vida cotidiana puede estar contribuyendo a esa violencia feminicida. Entonces, no es que dejemos de ver la televisión, no es que dejemos de escuchar música, pero sí que cada vez seamos más conscientes de qué estamos consumiendo y de exigir de alguna manera que no se consuman ciertas cosas, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, toda esta polémica que se ha dado con algunas cantantes, artistas, videoclips, donde se justifica que encontró a la novia con un chico y entonces los mató a los dos, ¿no? Uh-huh. Y la gente cantándolo, repitiéndolo todo el tiempo como si fuera un asunto de justicia. Claro, sí. Entonces, todo eso que estamos consumiendo cotidianamente como sociedad, nos envuelve en esa violencia feminicida, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotras y nosotros vemos programas de televisión donde se resuelven crímenes, pero más del 90% de esos crímenes son asesinatos de mujeres, uh-huh. Entonces estamos consumiendo violencia feminicida todo el tiempo, ¿no? Claro. Me parece que esos son puntos como muy importantes que no debemos de dejar de lado. Teníamos entonces al perpetrador, dice Marcela Lagarde, al asesino, nuestras instituciones, pero también socialmente tenemos que hacernos responsables de cómo estamos criando, de qué estamos consumiendo, de cómo estamos participando en esta sociedad. Por supuesto, todas y todos nosotros tenemos que iniciar un proceso de construcción, de desaprender muchas de las cosas que aprendimos, sí, claro. ¿No? Y en eso estamos todas, porque muchas veces pareciera que cuando una se dice feminista por una causa política, es como si estuviéramos más allá del bien y del mal. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? La verdad es que lo que estamos diciendo es que estamos siendo conscientes e iniciamos nuestro proceso de deconstrucción. Me parece que eso también es muy importante de mencionar. Sí, o sea, yo creo que eso es algo también otro de los mitos, ¿no? que impera mucho sobre esta cuestión. El no entender que nosotros como sociedad también participamos en ese crimen, ¿no? Porque la idea principal es que quien lo hizo es el culpable y se acabó, ¿no? Y sobre todo en estas ideas o teorías criminológicas, la mayoría de ocasiones siempre apuntan o a la psicología de quien cometió el crimen, ¿no? Del victimario, y a la familia, ¿no? O sea, son como los dos ámbitos que simplemente, o sea, que son los que se señalan y dejan de lado toda esta parte social, y tampoco se ve la parte estructural o el sistema, ¿no? Que también está, pues de alguna u otra forma, diseñando la psicología de esas personas que están actuando de tal o cual manera, ¿no? Entonces, sí es como muy importante que comprendamos, sobre todo los que estamos estudiando, porque está ahorita en nuestras manos como poder hacer cambios que son necesarios, ¿no? Desde los peritos en criminalística, saber, ¿no? Observar una escena del crimen desde una perspectiva de género para saber que puede haber sido un feminicidio, ¿no? En clase les cuento una anécdota que estábamos en la materia de psicopatología y estábamos platicando sobre cómo hubo un homicidio en el estacionamiento de una pareja y murió la chica, ¿no? Bueno, asesinaron a la chica. Entonces llegan los peritos en criminalística y llega pues todo el rollo, ¿no? Ahí. Y como faltaban unas computadoras, lo calificaron de robo, ¿no? Que la mataron por robo.
cuando realmente en la escena se podrían ver, o sea, había como violencia sobre el cuerpo de la mujer, había ciertos factores que los peritos no dimensionan, ¿no? Que no ven porque no van con esos lentes, ¿no? No van con esa pupila de observar, pues, que hay indicios de algo distinto que puede conducir la investigación hacia otro punto completamente, ¿no? Al final terminaron señalando al amigo de la del marido, ¿no? Y hay, bueno, todo un rollo más, ¿no? Pero lo que quiero como destacar bastante es eso, ¿no? Que a veces al no tampoco tener información, no tener, pues, no nada más ser como, sí conscientes, pero no nada más ser como delicados ante el asunto, o sea, como sensibilizados, que sea la palabra que quería. O sea, no nada más tenemos que estar sensibilizados ante el asunto, sino también estar preparados para actuar, ¿no? O sea, no solamente es como, sí, bueno, que sepan que la violencia, o sea, de verdad que sepan actuar cuando tienen esos elementos, cuando se les está manifestando y están ahí y están llegando y no están haciendo lo que deberían de hacer porque no tienen la capacidad de observar lo que está en sus ojitos, ¿no? Entonces creo que eso para mí es un punto muy importante que a veces pasa sobre todo en la carrera y yo lo trato como de aterrizar mucho en eso porque pues en las clases no se dice, ¿no? No suele decirse ese tema y este es un propósito de este programa, ¿no? Que se platiquen cosas que en la clase no nos dicen y que nos pueda ayudar pues a mejorar nuestra función, ¿no? Pero hemos llegado a nuestra segunda pausa. No sin antes, ya saben, recordarles que en Facebook nos pueden encontrar como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y en el canal de YouTube como Radio Cleu. El número en cabina al que pueden llamar es 22 26 62 49 46. No se vayan. Radio Cleu, tu punto de encuentro.